la bienvenida y agradecerles a todos por el interés de estar en esta charla y de conocer esta otra posibilidad de financiamiento. De parte de la Vicerrectoría queremos incentivar la búsqueda de diferentes tipos de financiamiento y realmente doña Henriette nos aceptó la invitación de presentarnos este tipo de financiamiento con el NIH, lo cual nos ofrece diferentes posibilidades, y de parte de Vicerrectoría queremos ofrecerles el apoyo administrativo, el apoyo legal, el acompañamiento que ustedes requieran en caso de querer participar en este u otro tipo de financiamientos que vayamos presentando y vayamos ofreciendo a través de este año. Muchas gracias, doña Henriette, por acompañarnos hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de la doctora Rantos. Tengo aquí un brevísimo currículum, como ella lo tituló. Ella tiene una licenciatura académica y un doctorado profesional en medicina en la Universidad de Costa Rica, y tiene una maestría académica en bioquímica en la Universidad de Costa Rica también. Inició su experiencia laboral desde 1987 como médico general del Hospital Escalante Pradilla y realizó un postdoctorado en genética humana en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido subdirectora de la Unidad de Biología Molecular en el INCIENSA y directora de la Unidad de Educación del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas. Desde 1996 es investigadora y docente aquí en la Universidad de Costa Rica. Y yo diría que una precursora en el vínculo con los fondos federales. Ha ocupado otras posiciones, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y su vicepresidente desde el 2019. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Psiquiatría Genética desde el 2017. Es chair del grupo de trabajo del National Cancer Institute para asesorar en el proyecto de la vacuna de HPV en Costa Rica desde el 2020 y miembro desde el 2002. Y es representante país del punto focal de mujer y ciencia en la red de academias de ciencias de América, DIANAS, desde el 2018. Ha participado en numerosos comités éticos científicos, incluyendo el INCIENSA, el de la UCR y en el CENDEIS, miembro de comités editoriales de diferentes revistas, y ha sido invitada como experta en temas de salud mental, discapacidad, derechos humanos, bioética. Es prácticamente como el área en la que siempre ha trabajado y de la cual ha aplicado a estos fondos. Como expositora invitada en muchos países, México, Panamá, Brasil, Venezuela, Dinamarca. Es decir, tiene una amplísima lista de publicaciones, y por esa razón, por considerarla nosotros como precursora en estos fondos de la NIH, es que quisimos invitarla a compartir con nosotros y con ustedes toda su experiencia y sus comentarios importantes respecto a esta experiencia. También hay aquí en el grupo algunos otros compañeros y compañeras que han aplicado a estos fondos y que también creo que podrán compartirnos su experiencia. Entonces, en este momento voy a compartirles la pantalla para empezar con la presentación. Antes de que Ana empiece, les quería comentar que en el transcurso de la actividad se nos va a estar uniendo doña María Laura Arias, la señora vicerrectora de investigación. Ella nos iba a acompañar desde el principio, sin embargo, le solicitaron estar en una reunión en este momento, pero en algún momento del transcurso ella espera poderse conectar, y desde ahora les da las gracias de veras por acompañarnos en esta actividad que esperamos que sea la primera de muchas que podamos realizar digamos, para la construcción de fondos.
Muchas gracias por la invitación. La idea de Ana Isabel y mía era hacerlo muy, muy informal. Entonces, Ana Isabel va a ir presentando, perdón, requisitos y diferentes diapositivas, ¿verdad? Con información sobre estos fondos. Y entonces, para que sea de mucha utilidad para todos, entonces yo voy metiendo la cuchara y ustedes también. La idea es que sea así muy fluido, ¿verdad? Como para compartir volados. Yo creo que la verdad es que para mí fue muy útil cuando en el 91 me senté a la par de Mary Claire King y escribimos la primera propuesta de investigación al NIH para la sordera de los monjes. Entonces, igual con otra gente que se ha sentado con nosotros en el grupo, la forma, perdón, la forma de aprender a escribir estos grants justamente es con otra gente que lo va llevando a uno, ¿verdad? Y con la gran experiencia de Ana Isabel, que ya tiene también muchos años de apoyarnos en esto. Entonces, un poco para explicarles la dinámica. Sí, excelente. Bueno, en primera instancia, queríamos mencionar lo importante que es tener claro cuál es el ciclo de un proyecto con fondos externos. No, qué raro, y estoy compartiendo la pantalla. Perdón, voy a ver un momentito. ¿Ahorita? Se está cargando, Ana. Ah, ok, gracias. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Trata de pasar la diapositiva, a ver si es eso. ¿Ahí? No. Qué curioso. Dice que estás que screen la- sharing, pero no se ve. Sí, dice que está pausada, no sé qué será. Tal vez si la cerras y la volvés a cargar. Eso iba a decir, a veces eso funciona. Bueno, vamos a ver. Pero es que dice que la screen mía está pausada y no sé por qué. No tengo idea. Nada. No, ok. No está usando doble pantalla. A veces cuando uno tiene dos pantallas conectadas se complica. Vamos a ver. Puede hacer que sí. Lo que puedo hacer es eso. Dice que mi ventana es... No, que no puedo abrirla porque más bien está abriendo una. Más bien, vamos a estructurar esto. Ya vamos. Charla, que está. Dice que ahora sí. ¿La están mirando ahora? Y ahora sí. Gracias, doña Julia. Gracias por esperar. Bueno, quería decirles en esta primera parte, llamar la atención sobre la importancia de tener claro cuál es el ciclo de un proyecto con fondos externos. Y decirles que para nosotros en la unidad de promoción siempre hemos considerado que nuestra oficina es la que trabaja en esta sección de prefinanciamiento. ¿Por qué? Porque estamos
siempre en el apoyo a ustedes en lo que son búsqueda de financiamiento, en lo que es la formulación de la propuesta, en preguntas muy básicas como lo que son aspectos administrativos, porque obviamente ustedes tienen el expertise en lo que es la elaboración y la formalización del proyecto. Una vez que ya recibe este financiamiento, pues entonces viene lo que es el seguimiento y el cierre del proyecto. Entonces, en el portal de la investigación contamos con una sección que se llama financiamiento externo. No voy a ir a la pantalla, no voy a ir al portal en este momento para evitar problemitas de compartir pantalla, pero llamar la atención a ustedes de que utilicen ese recurso. En esa pantalla tenemos preguntas frecuentes donde explicamos cada uno de estos pasos y con preguntas que usualmente surgen en el camino. Tenemos experiencias exitosas que pueden servir de base para conocer quiénes han ya realizado aplicaciones en fondo en entidades importantes y también tenemos tips para lo que es la formulación, la aplicación a fondos internacionales. Dentro de lo que ha sido la experiencia con la NIH, la Universidad de Costa Rica entró en una plataforma que se llamaba originalmente el CCR, y que es un registro. Ahí ponemos que hacen negocios con el gobierno federal. Suena un poquito feo decir hacer negocios, pero es el sistema en el cual están registradas todas las entidades que tienen vínculos y reciben grants del gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, este sistema, al pasar del registro de contrato, de contratista general, del CCR, pasamos a SAM, la información de la Universidad de Costa Rica se cargó en este System of Award Management y nosotros debemos renovar ese registro anualmente. Es muy importante, ustedes que han tal vez aplicado, siempre se van a encontrar con la pregunta de que si la universidad está registrada en SAM, si tenemos un DUNS number, que efectivamente es como nuestra cédula jurídica, y es muy importante tener claro de que dentro de este sistema estamos vinculados a muchas otras plataformas donde debemos también estar registrados la universidad y las autoridades para poder, porque así ellos hacen un control cruzado de cuál es la condición de la Universidad de Costa Rica en términos de exenciones de impuestos, en términos de ser una institución de educación superior, en términos de los investigadores principales o personal, digamos, asistentes de los proyectos. Es decir, todo está vinculado. Es una gran plataforma donde debemos siempre estar actualizados y se deben cumplir algunos requisitos. Entonces es muy importante tener claro esto y que saber que la universidad está registrada y que eso nos permite acceder a estos fondos federales. Entonces, ahí pueden ver ustedes más o menos el estilo que ellos utilizan. Por lo general, al acceder, envían a mí. Yo estoy registrada como el punto de contacto administrativo. Me encargo todos los años de hacer el registro y la actualización de este portal. Y me envían un código de seguridad a mi teléfono para que yo pueda ingresar y ahí pueden ver ustedes todos los datos. Ahí está el DUNS que les digo que tiene la universidad. También podemos ver que ya estamos registrados y que este registro vence en el 6 de enero del 2022. Entonces, gracias a estos registros es que entonces podemos acceder a los fondos de los Institutos Nacionales de Salud.
Y en este caso quisiera tal vez consultarle a doña Ingrid si nos comenta, es decir, cómo surge esto, qué significa estos institutos nacionales de salud en términos de organización, de posibilidades de financiamiento. Sí, primero cómo ha variado, ¿verdad? Durante los años, durante los 30 años que hemos obtenido financiamiento de algunos de los institutos del NIH, que primero teníamos que correr para mandarlo todo, ¿te acordás? En papel. Sí. Y entonces ahora tiene la ventaja de que existen estas plataformas donde Ana Isabel directamente como representante de la U puede subir la propuesta. Esto que supongo que es a lo que se va a referir más adelante. Estos institutos son varios, muchos están dirigidos entonces a áreas específicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los fondos los aplicamos al Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, a la Fogarty, que es la que se encarga de proyectos que son para países de bajo y mediano ingreso, que son menos competitivos, pero son mucho más pequeños. El Instituto Nacional de Abuso de Sustancias, el de envejecimiento, el de genética, etcétera. Ahí ustedes pueden ver todos los diferentes institutos que componen los National Institutes, con S, of Health. Entonces, dependiendo de el área que investigan, hay un instituto específico para ustedes. Estos institutos tienen diferentes formas de grants, ¿verdad? Está el tradicional, que es el más competitivo, que es el R01, que es Researcher Oriented, o sea, yo digo qué es lo que quiero investigar. Son los más difíciles, pero también hay unos que son para investigadores jóvenes, hay otros que son Request for Applications, o sea que Estados Unidos y el NIH deciden tal tema es prioritario y entonces sacan un Request for Applications que ya vienen más o menos establecidos. En todo caso, siempre es bueno recibir. Ana Isabel lo recibe, pero yo también me apunto a las listas del NIH para que me manden cuando salen estos temas especiales de investigación, porque entonces uno, además viene el nombre del Program Manager y uno puede llamarlo por teléfono, hablar con esta persona y preguntarle más o menos qué es lo que andan buscando, ¿verdad? Para mercadear la propuesta de uno con lo que ellos andan buscando. Es muy diferente a la visión de Costa Rica de que uno no puede hablar con el que maneja los grants, como que se siente que es un conflicto de interés. Con el NIH y con agencias internacionales más bien se supone que uno tiene que hablar con el Program Manager, porque el Program Manager es el que lo orienta a uno a qué es lo que andan buscando. Sí. Eso es un aspecto muy importante. Aquí precisamente podemos ver los tipos de financiamiento que ellos tienen, los Research Grants, que son los Serie R, los Career Development Awards, que son los CAS, las series K, Research and Training. En nuestra experiencia ha estado enfocada en lo que son los Research Grants y hemos tenido una solicitud de una serie K por parte de un investigador costarricense que son y dos personas nuestras que han aplicado a esto, que son financiamientos para avanzar en la carrera de investigación y en los cuales el investigador debe contar con un tutor en la entidad a donde vaya a hacer su investigación. No hemos tenido desafortunadamente la aprobación de estas aplicaciones, pero han sido, digamos, oportunidades para experimentar lo que esto significa. Nosotros tuvimos dos Research Training Grants también con la Universidad de Texas.
Uno era en neurociencias y el otro en psiquiatría genética. Creo que fueron como del 2003 al 2009, una cosa así, y ahí fue donde pudimos mandar a varios estudiantes de maestría a hacer pasantías en Estados Unidos y terminar algún experimento. Y también pudimos mandar para fellowships más largos, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen a Javier Contreras, que él estuvo allá con uno de esos Research Training Grants. Lo interesante es que después del Research Training Grant uno puede regresar a Costa Rica con un grant de reinserción, que también lo obtuvo Javier. Sí, de hecho, con Jetty y con Javier es con quienes hemos tenido mayores experiencias. Entonces es muy importante conocer y acercarse a estas definiciones. Aquí yo les traigo lo que significa el R01 y el R21, que es a los que hemos aplicado, ¿verdad? Ese R01, como dice Jetty, es el más antiguo y puede ser un investigador quien lo presenta o a través de una request for applications. Y el R21 es más para hacer exploración, son fondos un poquito más fuertes, más grandes. Recientemente el doctor Fernando Morales presentó una propuesta que ahora luego les voy a mostrar cómo más o menos quedó esa, con el permiso de él, cómo se ve más o menos ya la propuesta una vez terminada, cómo se genera el PDF. Entonces, esos son como nuestros acercamientos, pero si vemos son como unos 20 o más opciones de diferentes categorías que tienen ellos para financiamiento. Un detalle interesante es que en estos R21 el anuncio de financiamiento, por ejemplo, en el caso que aplicó don Fernando, está abierto hasta el 2023 y es para países de mediano y pequeño ingreso. Entonces, eventualmente, allí, ahora vamos a verlo, está toda la lista de los institutos que están involucrados en esa apertura. Es decir, que hay muchas áreas que están abiertas y a las cuales eventualmente se podría aplicar. Y en estos casos lo puede hacer la universidad como Direct Grantee, que ahora vamos a hablar de eso también porque es muy importante tenerlo claro. Entonces, una de las otras plataformas relacionadas con el SAM, con el NIH, es el ERA Commons. Allí están registrados todos los que han aplicado por fondos. La utiliza la NIH para que los investigadores estén registrados. Es muy, muy importante porque de un tiempo para acá en las propuestas se debe registrar el nombre, digamos, el username, porque ya quedan identificados como tales dentro de la organización. Entonces, ese es un proceso que lo tenemos que hacer desde la vicerrectoría, porque nosotros tenemos, digamos, el usuario como signing official, y es el signing official es el que establece los registros, las cuentas, autoriza a las personas a aparecer en el ERA Commons. Entonces, eventualmente yo genero un usuario para ustedes con su correo electrónico y el sistema se comunica directamente con ustedes para que hagan todas las modificaciones y las actualizaciones correspondientes. Es muy sencillo, es muy rápido y muy efectivo porque es realmente, pero tenemos que estar ahí. El ERA Commons también les permite dar seguimiento a sus propuestas una vez que ya han sido registradas, que ya han sido recibidas por la entidad, que se hace a través de otra plataforma, ya pronto llegamos ahí. Y es muy importante, también se puede
puede utilizar para enviar los reportes técnicos y en un tiempo se podía utilizar para mandar los estados financieros, es decir, el reporte económico del proyecto. Lo que sucede es que la NIH cambió la modalidad de financiamiento. Ya no hacen un depósito directo de todos los fondos a la cuenta de la institución, sino que ahora hay que utilizar otro sistema que se llama Payment Management System, que también les voy a mencionar más adelante, del cual tenemos que tener algunas consideraciones. Sí vamos a aplicar como beneficiarios directos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. El ERA Commons, bueno, aquí les muestro en algunas pantallas cómo se mira. Esta pantalla cambia y ahorita les muestro porque toda vez que se ingresa y se entra a alguna de los apartados, ella a veces cambia su fisonomía. Y también puse esta flechita aquí amarilla para indicarles que existe un servicio de Help Desk, que lo hemos usado muchas veces nosotros aquí en la vicerrectoría, porque como comprenderán, nosotros no aplicamos constantemente. Entonces, en algunos momentos pasan meses y si no años, y al no aplicar, las plataformas varían en pequeños detalles y ha sido muy útil tener estos help desks donde se pueden hacer solicitudes concretas y nos han ayudado enormemente para mantener al día nuestro registro y para conocer mejor las plataformas. Yo quería ahí decir una cosita que la verdad es que la ayuda que ustedes notan a nosotros es muy increíble considerando eso, ¿verdad? Que mandar al NIH para nosotros ha sido la excepción. Si uno ve en Estados Unidos, todos los departamentos, todas las universidades grandes tienen un departamento casi que solo se encarga de los grants del NIH. Y entonces tienen todo esto, ¿verdad? Y es un departamento, no es 3 personas. 3 personas que ayudan una vez cada 2 años, ¿verdad? Entonces, solo agradecerles. Con mucho gusto. Ha sido todo un aprendizaje, definitivamente. Esto también lo podemos asociar a lo que para nosotros podría significar tener el CICPRO y todos estos mecanismos que la Vicerrectoría ha tratado de facilitar poniendo toda la información en línea para acceso de los investigadores y de cualquier persona que quiera conocer. Estas son las grandes plataformas que hoy debemos manejar y estar al corriente. Esta plataforma tiene todas las opciones para que podamos aprender cómo se usa, ¿verdad? Para los applicants, para los grantees. Es decir, hay muchos recursos que requieren tiempo, lo entendemos perfectamente y en algunos momentos no tenemos como el espacio porque ya hemos tenido la experiencia de que surgen opciones de financiamiento y hay que correr y no podemos como adentrarnos en estos diferentes espacios, pero definitivamente y tomando las palabras del doctor Carlos Chacón de la Facultad de Microbiología, que lo tenemos en un video ahí en nuestra página de financiamiento externo, es muy importante conocer las normativas. Es muy importante conocer las regulaciones, leer las oportunidades de financiamiento con mucho cuidado y cómo elaborar las propuestas en los sistemas también es muy importante tenerlo siempre presente, porque no podemos aducir a que no conocemos, ¿verdad? Ellos no nos van a dar un día más de tiempo
no, hay que cumplir con los plazos. Ahí va otro consejo. Ajá. Cuando ustedes ven la convocatoria a la que quieren aplicar, no se esperen en contactar a la Vicerrectoría de Investigación. En ese momento, son 3 meses antes, 4 meses antes, le avisan a Ana Isabel, estamos pensando aplicar a tal convocatoria, porque entonces lo van trabajando juntos y no ponen, siempre al final hay que correr, o sea, es inevitable y al final tenemos que correr con firmas, ¿verdad? Pero por lo menos, entonces vamos trabajando juntas por esos 3 o 4 meses, ¿verdad? Efectivamente, para nosotros, por eso les mostré ese esquema de cómo es el ciclo de un proyecto, porque a nosotros nos encanta colaborar con ustedes y ayudarles. Y lo principal es que nos compartan el anuncio de financiamiento para poder leer cuáles son las responsabilidades, qué es lo que tenemos que correr y porque efectivamente en todos los casos la firma debe ser del signing official, que ya todos sabemos que es el rector de la universidad. Entonces, en la NIH también encontramos estas páginas sobre grants and funding y marqué allí con amarillo lo que es policy and compliance, porque es sumamente importante lo que les decía. Tenemos que estar muy al corriente de lo que también es un poquito, no voy a negárselos, es engorroso. Hay normativas a las que debemos ponerles atención y son 58 páginas, 60 páginas, pueden ser muy grandes y tal vez lo que nos aplica a nosotros como entidad fuera de los Estados Unidos es 1 o 2 artículos, pero tenemos que estar al corriente de toda esa política y cumplimiento. Son muy estrictos respecto a obviamente, a los estudios con sujetos humanos, porque todo tiene que ver, obviamente, son institutos de salud. Entonces tenemos que, y sugiero que cuando entren a estas páginas, pues vean estos aspectos también los tomen en cuenta. Ven cómo cambia la pantalla. Este es el mismo Era Commons. Ahí estoy, como pueden ver también, está trabajando con el usuario de don Gustavo, que ya está registrado. Y vean ustedes allí, un pequeñito dice Roles, dice SO, que es Signing Official, y FSR es Financial Statement Report. O sea, es las facultades que tiene como signing official de aprobar informes técnicos financieros. Ana, entonces, sí. ¿Puedo meter la pata ahí un toquecito? Claro, por favor. Sí, nada más secundar lo que dijo Yeti, que los agradecimientos que yo siempre te agradezco montones y a Cristina también por todo el apoyo que nos dan, ¿verdad? Nada más un detalle para aquellos que no han aplicado al NIH o quieren aplicar o pensarían aplicar, es que de la vicerrectoría de investigación, Ana y Cristina, pues ellos son las que nos registran a todo este sistema del NIH e incluso al ERA Commons, ¿verdad? Y el otro detalle es que si uno quiere ser el beneficiario directo, ¿verdad? En un grant de esos, uno tiene que aparecer con el rol de PI. Y eso nada más es que Ana o Cristina pues lo modifican y ya le aparece a uno como el PI y entonces ya uno puede aplicar. Porque si no aparece uno como PI, no puede aplicar uno a estos grants, ¿verdad? Exactamente. Ana, hay otra persona que tiene levantada la mano, que es de educación continua. No sé si gusta su pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Montero, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ajá. De acuerdo a lo que dice don Fernando, ¿cómo podría solicitar el investigador a la vicerrectoría que lo registren para poder ver la información? ¿Por correo, por oficio? ¿Cómo se haría? Gracias. No, perfectamente por correo. No sé si, es decir, pueden y podemos registrarlos para que tengan un usuario. O si ya tienen una
perdón, una perspectiva de aplicación a una, con mucho gusto. Pero pueden enviarme un correo, ahorita mi correo es muy fácil, es ana.gambor en ese, con mucho gusto. Gracias. Ana, y otro detallillo que iba a comentar. Yeti mencionó antes de que lo ideal es unos 3, 4 meses antes empezar a hablar con la vicerrectoría para toda la cuestión, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que si nunca lo han hecho, por lo menos adquieran más tiempo, por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene que empezar uno a leerse todos los formularios, y esas páginas de NIH en todas las aplicaciones son links y links que lo van llevando a una a otra página tras otra, ¿verdad? Para empezar a leerse todos los requerimientos y todo eso. A mí me tomó bastante tiempo, por lo menos, calculo yo que entre un mes a 2 meses, tener bien claro cuál era el mecanismo y lo que tenía que hacer antes de empezar a hacerlo. Pero entonces sí creo que eso es importante. Si nunca lo han hecho y quieren hacerlo, pues que tomen su tiempo para leerse todos los documentos, entrar a todos los links, leerlos, revisarlos, estudiarlos, y después de tener una idea ya más clara, pues ahora sí, empezar ya a hacer la aplicación, ¿verdad? Claro, claro, gracias. Esos son detalles importantísimos. Ana, don Werner Alpizar también tiene la mano levantada. Adelante, Werner. Hola, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por la charla. De hecho, me parece muy provechoso, sobre todo ahora que estamos pues sufriendo escasez de fondos, ¿verdad? Una pregunta, digamos, los que hacemos investigación biomédica, que ustedes saben las penurias por las que a veces pasamos, ¿cómo hace uno, digamos, yo qué sé, yo quiero aplicar por un financiamiento, pero digamos que no tengo los permisos bioéticos todavía, etcétera, porque pues a veces por cuestiones lógicas, ¿cómo procede uno? Digamos, ¿será que yo aplico? Digamos, obviamente es muy difícil ganar fondos, pero ¿qué pasa si usted obtiene los fondos y eventualmente los permisos bioéticos no salen? Es decir, ¿hay alguna consideración o consejo respecto a eso? No sé si Adelante, Jackie, adelante. como son tan difíciles de conseguir estos grants, entonces lo que usualmente hemos hecho nosotros es presentarlo en los consejos científicos o ¿verdad? De cada unidad académica. Y antes podíamos hacerlo sin inscribir el proyecto en CIPRES, ¿verdad? Ahora hay que inscribirlo. Pero el comité de ético o la aprobación del comité de ético no es necesaria para enviar la propuesta. O sea, uno manda la propuesta con todas las firmas, está inscrito en SIGPRO, uno después dice que no obtuvo financiamiento. Eso es un poco engorroso. Antes era más fácil porque uno podía enviar la propuesta sin necesariamente inscribirlo, pero el comité de ético no es necesario. O sea, cuando a uno le dicen que tiene posibilidad de financiamiento, le llega una notificación que se llama Just in Time, y entonces uno puede agregar más papeles. Y de todos modos, también cuando ya empieza el financiamiento, uno también podría en ese momento entonces obtener los permisos del comité de ética. A mí nunca me ha pasado que no tenga uno los permisos del comité de ética después de tener un financiamiento del NIH, ¿verdad? Entonces me parece poco, no sé, no parece raro, ¿verdad? O que el mismo consejo científico le diga a uno que no después de haber pasado por este proceso tan competitivo. Y el proceso de Costa Rica puede durar 3 meses, ¿verdad? Como ustedes saben, o incluso más. Y el NIH, bueno, lo que sucede es que entonces el inicio del proyecto se atrasa y el final del proyecto también se atrasa. Uno pide un no cost extension para gastar los fondos que no ha podido gastar porque el proyecto empieza 6 meses tarde, ¿verdad? Por el comité de ética o por otros trámites, y entonces uno atrasa el final también.
En el formulario, al presentar la propuesta, ahí le pregunta si intervienen sujetos humanos y le dice que si tiene el approval. Entonces hay un apartadito donde dice pending, entonces ahí se marca como que estaría pendiente. Obviamente la universidad tiene que asegurarse, ¿verdad?, de que se van a cumplir porque no podemos fallar. Eventualmente, sí. Nada más un detallillo con respecto a eso también es que por lo general los grants del NIH tardan como 8 meses para darle a uno la respuesta desde que uno la sometió, ¿verdad? Entonces uno la somete y 8 meses después más o menos le vienen diciendo a uno si consiguió el grant o no. Ajá. Entonces uno tiene un tiempo bastante amplio para terminar de obtener esos permisos, ¿verdad? Sí, yo estaba pensando, o sea, la U no me preocupa realmente, o sea, el Comité Ético Científico de la U, yo sé que los tiempos son sobrados. Estaba pensando más con los trámites a nivel de caja, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo en mi caso hago mucha investigación, bueno, en cáncer relacionado y con la caja, y ahí sí que se toman más que 8 meses. Entonces ahí es donde me preocupa, es decir, que por ejemplo, usted no logre tener a tiempo ese tipo de cosas. Y en la caja sí se le puede caer a usted el proyecto porque tienen mucha cuestión burocrática de por medio. Sí, es un riesgo que hay que correr. Es un aspecto en el que pues, se puede trabajar, pero efectivamente hay que tener conciencia de esa particularidad con estos proyectos de la NIH. En algunos momentos se podrá tener como conocimiento de que se va a trabajar en una propuesta y se podría ir adelantando como haciendo el conocimiento del CENDEIS que se va a presentar esta propuesta, aunque no se eleve con todos los formatos requeridos, pero sí es algo a lo cual ustedes lo deben tener claro. Y si trabajan con contrapartes en Estados Unidos, digamos, si no vamos a ir como beneficiarios directos, sino parte de un consorcio donde más bien aparecemos por medio del subcontrato, pues también hacerle ver esa realidad a los contrapartes de que se va a requerir ese tiempo, un tiempo bastante importante para poder lograr las aprobaciones correspondientes. Recuerden que también con las muestras costarricenses, uno no solo es el Comité Ético Científico de la U, de la Caja, pero también si ustedes tienen que mandar las muestras a un repositorio o las van a mandar a secuenciar ¿verdad? Se van a transferir en algún lado, que también tienen que empezar los procesos después de los Material Transfer Agreements. Y entonces ahí también pensar en de una vez contactar dentro de la Vicerrectoría de Investigación puede ser a Silvia, ¿verdad? O a Proinnova para ir pensando en esos trámites también. En eso estamos trabajando precisamente en este momento que se ha presentado la posibilidad de depositar datos en una base de datos de la NIH en un proyecto que no es financiado por fondos federales, sino financiado aquí en la universidad, y estamos trabajando en el procedimiento para poder hacerlo, porque sí se requiere que el consentimiento informado sea muy claro respecto a esa posibilidad. El Comité Ético Científico debe aprobar que se haga ese depósito de los datos, y también estamos trabajando con el Centro de Informática para quienes quieran acceder a los datos que ya tiene esta base de datos de la NIH, porque en términos de informática tenemos que certificar que la universidad tiene un espacio donde se pueden guardar, donde nadie va a poder acceder excepto la persona que tiene el permiso. Entonces, precisamente estamos trabajando en este momento en ambas vías, tanto para acceder a datos como para subirlos. Entonces, en eso estamos trabajando también para que lo sepan. Y les mostraba esta página, esta filmina sobre los user roles que tiene el Era Commons.
vean ustedes que hay diferentes categorías y ahí podemos ver cuáles son las facultades que tiene el signing official, que en este caso nosotros bajo la tutela de la vicerrectoría tenemos el usuario del signing official. En eso quiero siempre resaltar que toda vez que hemos enviado propuestas ha sido porque se ha cumplido completamente con todos los requisitos. Los hemos analizado internamente en conjunto con las asesoras legales. Aquí somos como un petit comité que trabajamos en conjunto para asegurar que estemos cumpliendo con todo y que en caso de que se apruebe la propuesta se pueda realizar y llevar adelante. Ahora sí, entramos a esta plataforma que se llama grants.gov. Esta es la plataforma para subir las propuestas. Anteriormente, dentro de las convocatorias que ellos hacen, traen de una vez los vínculos para entrar a las aplicaciones. Y anteriormente se trabajaba en un PDF. El investigador tenía que traer el PDF en su llave Maya aquí a la vicerrectoría. Tiene una vez que ya se termina el proceso, tiene una casilla que se llama Check Package for Errors, que es muy útil. Don Fernando me recuerdo que lanzó bastantes veces para tener seguridad de que no le faltara ningún apartado que llenar. Y después tiene una casilla que se llama Submit. En el momento de que en aquel tiempo yo le daba Submit y entonces el sistema me enviaba a poner nuestro usuario, nuestro password para poder enviar la propuesta. Hoy en día funciona diferente. Lo que se realiza se llama un working space. El investigador puede registrarse, pero el sistema, al asociarse a la Universidad de Costa Rica, el sistema inmediatamente me envía un correo indicándome que esa persona está solicitando la autorización para administrar un working space. Entonces, nosotros le damos la autorización y el investigador puede trabajar en la propuesta dentro de este working space. Todas las convocatorias traen claramente el paquete de formularios que se deben llenar, es decir, no hay dudas. Ahí es muy importante, si gustan ir trabajando en un BioSketch, pueden buscar el formato y tenerlo listo para cuando quieran aplicar. Eso es parte de la información. Generalmente los documentos no se llenan solo en la plataforma, sino que se preparan en documentos Word, se guardan como PDFs y se suben a esta plataforma dentro de la misma convocatoria. Por ejemplo, el Statement of Work, los presupuestos, los BioSketches, los permisos, las cartas de respaldo. Si, por ejemplo, vamos a trabajar tenemos dos situaciones. Una es cuando somos beneficiarios directos, la universidad tiene que asegurarse de que si tiene contrapartes, se firmen entre ambos un statement de acuerdo para crear un consorcio, y lo mismo lo hacemos en el otro sentido, cuando nosotros somos los subcontratados. En ese caso quería pedirle a la doctora Raventós que nos comentara lo que ha significado pasar de lo que anteriormente podría decirse que éramos como un sitio de ejecución, o sea, como un laboratorio de hacer propuestas o de hacer investigación, a lo que hoy realmente se nos considere como KPIs en las propuestas. Antes no se podía, ¿verdad? Antes solo existía un único PI
no se podía tener KPIs, pero eso ha cambiado porque ahora, por lo menos en el campo mío, uno no puede pensar en una propuesta si no es dentro de un consorcio. Entonces, en este momento nosotros, cada uno de nosotros, no sé, la última propuesta mía, somos 7 sitios en el mundo donde cada uno contribuye muestras para un proyecto de secuenciación del genoma completo. Y cada uno de nosotros entonces sería un KPI con un par de centros que administran, ¿verdad? Yo en general, por la cantidad de trabajo administrativo que requiere uno de estos grants, a veces es mejor pensar que la administración quede afuera de la Universidad de Costa Rica que en los grants que hemos tenido que administrar nosotros, porque se hace súper complejo la carga administrativa para la Vicerrectoría de Investigación, para la fondos restringidos, y para nosotros es enorme. Y mientras que, como les decía antes, en estas otras universidades con las que uno colabora en Estados Unidos, tienen departamentos enteros de gente que administra los grants del NIH. Pero esa es la elección mía, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ustedes, y depende mucho del tipo de proyecto que van a hacer. En los proyectos míos siempre son esas publicaciones de 200 autores porque es el tipo de investigación que estamos haciendo nosotros. Sí, es muy importante, digamos, esta misma plataforma les puede ayudar a buscar opciones. Se pueden buscar por programa, por centro, la modalidad de financiamiento, es decir, todas estas plataformas son realmente útiles, no solo para subir propuestas, sino también para búsqueda de posibles financiamientos. Y como pueden ver ustedes, son 26 agencias las que reciben propuestas en esta plataforma. Ana, Entonces, don Warner tiene la mano levantada. Ajá, gracias. Don Warner. Sí, una pregunta para Yeti y para Fernando, que ya han aplicado. Cuando forman un consorcio, ¿siempre tiene que haber socios estadounidenses en el consorcio, como en la Unión Europea, o pueden ser consorcios multinacionales en donde no necesariamente hay socios estadounidenses? Cada propuesta dice, en general, en el caso mío, yo siempre la he hecho con colaboradores en Estados Unidos, porque nuestra relación con investigadores en Estados Unidos es muy fuerte. Pero ahora nos están invitando a participar en un consorcio de Alzheimer, donde el investigador, digamos, que organiza todo el consorcio es de América Latina y está en Argentina. Entonces, no necesariamente, yo siempre lo he hecho así, y también tengo la idea por cómo uno dice que nos tienen que financiar, que en general ellos van a, no tanto a nivel de la revisión científica, pero después a nivel de la revisión política, que sí tiene más peso si hay una contraparte en Estados Unidos, simplemente porque es plata de ellos, ¿verdad? Entonces, incluso cuando yo digo, ¿por qué me tienen que financiar a mí? Lo planteo en términos, o lo mercadeo en términos de eso. O sea, que ellos tienen una población hispana enorme, entonces que investigar a Costa Rica es importante, ¿verdad? No pensando en, ustedes nos están dando plata porque la ciencia es importante, pero también usar un poco ese lenguaje. Quería decirles que, por ejemplo, digamos, la National Science Foundation, por si acaso, como ustedes ven que esta sí, grants.gov, trabaja con 26 agencias del gobierno federal, pero con la National Science Foundation
funciona en otra plataforma diferente. Y también hay que registrarlos a ustedes como PIs, que eso también lo hacemos aquí en la vicerrectoría. No hemos tenido muchas experiencias con proyectos de la National Science Foundation, pero eventualmente también les podemos ayudar, y eso quería comentarlo. Este año que recién pasó tuvimos la experiencia de por primera vez utilizar el grants.gov, uno de nuestros investigadores, para aplicar a un financiamiento con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, bueno, fue como un poquito, o sea, algo nuevo, interesante. Tuvimos que leer muchas otras cosas también. La convocatoria de ellos es enorme, es de muchísimas páginas y quizás solo había un punto que era la posibilidad de aplicar en un tema muy concreto, pero para que veamos, este sistema del grants.gov es muy ágil. Inmediatamente que el investigador, ahora ya no tienen que traer la propuesta a la vicerrectoría en una llave maya, sino que el working space va trabajando por partes, les va indicando cómo van terminando cada uno de los apartados, muy parecido, voy aquí a hacer un comercial, muy parecido al ciprés, para que no me le quiten, para que no le quitemos categoría al ciprés, es decir, va por apartados y una vez que ya se ha terminado, el investigador dice ya está lista, la cierra, el sistema me envía un comunicado para que entonces la vicerrectoría pueda entrar. Como tenemos esa posibilidad en la cual, digamos, doña María Laura está ya inscrita como punto de contacto. Entonces, nosotros entramos, le damos la aprobación a esa propuesta, inmediatamente el sistema nos envía un correo y le indica al investigador que si en 48 horas no ha recibido alguna notificación, se comunique, le dan un primer número, un primer código, después hay que recibir otro correo donde dice que la organización ya bajó la propuesta, es decir, como son tantos institutos, tantos organismos, entonces nos van indicando paso por paso. Ese último código que le dan es el que nos sirve para poder darle seguimiento a esa aplicación, para saber si ya fue revisada, si fue rechazada. Una ocasión muy triste que no pudimos subir una propuesta de la doctora Ramitos. Fue algo muy dramático y fue por el simple hecho de no tener la última versión de PDF, imagínense. O sea, esos son obstáculos que hemos enfrentado en virtud de que no estamos utilizando el sistema regularmente. Gracias a Dios ahorita pues hemos tenido algunas aplicaciones y entonces estamos como un poquito más al corriente, pero hemos pasado por esa terrible experiencia de no poder subir esa propuesta de la doctora Ramitos. Pero eso es importante, súper importante. Yo sé que cuesta mucho, yo no sé por qué uno siempre le está subiendo 2 días antes del deadline. O sea, por más que uno trate y se pone una fecha, ¿verdad? 15 días antes, tener todo listo, al final es 2 días antes uno le está subiendo. Y eso fue lo que pasó en esa ocasión, ¿verdad? Siempre. Y entonces al final nos dimos cuenta que se había subido mal y ya se había pasado la fecha. Pero es una recomendación que nosotros no seguimos, tratar de tenerlo listo 15 días antes, porque también hacen falta muchas firmas, ¿verdad? Tiene que pasar por la firma oficial. En general, si tiene una contraparte en Estados Unidos, hay que firmar los dos face sheets, ¿verdad? Entonces, pensar, o sea, darse suficiente tiempo
programar que esté lista, no sé, varias semanas antes, si se puede. Sí, también porque como cualquier sistema que tiene abiertas convocatorias, si vamos al deadline, son muchos posiblemente quienes estén tratando de subir las propuestas y eventualmente podemos encontrar obstáculos en ese sentido. Este sistema de grants.gov también tiene sus roles. Por ejemplo, nosotros como punto de contacto, doña María Laura, tiene la facultad de administrar la organización. Vemos que podemos administrar los roles y también algunos certificados que tiene que tener la institución. Entonces, es importante todo esto, tenerlo claro, cuál es el rol de cada uno en el momento de hacer las aplicaciones. Voy a salirme de esta pantalla un momentito para mostrarles este es el ejemplo de la Funding Opportunity Announcement, pero lo tengo aquí en PDF, por favor, para compartir la otra. ¿Lo pueden ver? Ajá. Lo que quería mostrarles, por ejemplo, es, veamos todas estas, vean aquí arriba, este nombre que dice PA-20-195, esta es una de esas aplicaciones abiertas, son para grants para estudios exploratorios, y vean, muy importante, es un R21 en el cual los clinical trials no son permitidos. Es muy importante tomar nota de esto. Y veamos todos los instituciones que participan, todos los institutos relacionados, es decir, que en proyectos en cualquiera de estas áreas se pueden enviar aplicaciones en este momento, porque está todavía abierta. Hay muchas noticias relacionadas. ¿Por qué? Porque fue divulgada el año pasado esta propuesta. Ellos les hacen observaciones y uno tiene que mirar un poquito allí a ver si no es de alguna notificación importante del instituto al cual estamos aplicando. Aquí podemos ver que fue divulgada el 7 de mayo y está abierta hasta, bueno, se abrió el 16 y no se requiere una carta de intención. En algunos casos eventualmente sí. Está abierta, vean, la expiration date es hasta el mayo 8 del 2023. Y aquí vienen ya las indicaciones. Aquí les va a decir que se puede utilizar el NIH Assist System. Esta es otra forma de subir propuestas y es muy útil para cuando tienen varios contrapartes a los cuales se les puede dar acceso por medio de un código y entonces ellos podrían eventualmente subir cosas dentro de la plataforma. Una vez hemos utilizado este sistema con el doctor Esteban Chávez, que creo que está aquí, que presentó una propuesta y trabajamos con el sistema de Assist. No sé si don Esteban quiera compartirnos cómo fue la experiencia de trabajar con Assist. Ana tuvo que salir porque tenía una reunión del doctorado. Qué pena, bueno. Es una opción también muy útil para que si hay otros compañeros que necesitan adicionar cosas y se dividen cómo montar la propuesta, este es un sistema muy, muy cómodo. Bueno, aquí están todos los contenidos, cómo es la descripción de esta oportunidad.
indican que es un R21 para que lo tengan. ¿Qué tipo de aplicación es? Y es muy importante leer lo que es la información de elegibilidad. Creo que en eso tenemos que estar muy claros. Vean, por ejemplo, en Estados Unidos todas las divisiones que hay: Hispanic Serving Institutions, Tribally Controlled Colleges, Alaska Native and Native Hawaiian, Non-Profits. Quiero hacer una acotación particular sobre este Non-Profits with 501C de este estado. En ocasiones hemos revisado una base de datos grande que tiene Estados Unidos sobre las fundaciones, buscando opciones para nuestros proyectos. En la mayoría de los casos solicitan que sean non-profits, pero nosotros no logramos esto porque hay que hacer todo un estudio de costos y hacer un proceso para poder alcanzar esta condición de non-profit. Y en realidad, pues hay nuestras opciones siempre están como instituciones de educación superior, ¿verdad? Entonces, y también asociado a esto hay otra circunstancia, y es que actualmente la NIH permite que podamos incluir un 8% de costos indirectos en las propuestas. Hace unos años atrás eso no era posible y nos pedían que si nosotros teníamos un NICRA, que es un Negotiated Rate, pero el poder obtener esa tasa de costos indirectos negociada se tiene que hacer con el Departamento de Servicios Humanos y porque esa sería como la contraparte por ser una universidad, y nosotros tendríamos que recibir más de $500,000 anualmente en grants para poder aplicar, para poder negociar un rate. No obstante, pues tenemos este 8% que nos da la posibilidad de que cuando somos miembros de un consorcio y participamos como subcontrato, eventualmente se puedan administrar los fondos por la fundación. Obviamente tramitando la respectiva exoneración, en la que pues hay que tomar en cuenta que mientras no se exceda, no sobrepase el 50% en salarios, pues existe la posibilidad de que el Consejo de Rectoría exonere el proyecto. Pero quería comentarles eso porque esos son detalles importantes. Nosotros consideramos que un 20% es muchísimo y es impresionante lo que cobran estas universidades norteamericanas que tienen esas tasas negociadas. Sí, resulta que ese punto, Warner, ha sido más difícil que lo de los comités de ética, lo de los overheads. Bueno, antes, como dice Ana Isabel, ni siquiera daban el 8%, ahora dan el 8%, pero el 8% no es el 20% de la fundación. Y entonces pedir que nos exoneren el 12% es un trámite que espero que tal vez, más bien ahora podríamos decir que eso sea para todo el grant, ¿verdad? Que yo no entiendo por qué hay que hacer el trámite cada año, ¿verdad? O sea, si la Universidad de Costa Rica y el rector de la Universidad de Costa Rica firmó el face sheet que decía 8% por 5 años, que es lo que usualmente duran estos grants, entonces no debería ser necesario llevarlo a Consejo de Rectoría cada año. Y lo otro es que, aunque más del 50% sea en salarios, porque en muchos de estos proyectos lo que necesitamos es gente que trabaje en los laboratorios y pagándoles, ¿verdad? Necesitamos gente trabajando porque la universidad también está muy restringida en la cantidad de personas que pueden contratar.
Entonces, que ese 50% para mí no tiene sentido. O sea, uno puede mandar un proyecto donde el 50% sean salarios, que sea con ese 8% y debería ser en automático entonces que cuando se manda al NIH y ya va con el face sheet firmado por rectoría, que entonces ya se asume que se da el 12% de la exoneración. Pero eso lo vamos negociando ahora. Sí, es una... Ajá. Sí. Laura. Sí, de la educación continua, ¿qué dice? Ah, sí, Laura. Hola, sí, gracias. Es en relación al comentario de doña Henriette. Tengo varias preguntas. Uno, si eventualmente, como decía doña Cristina, que se puedan administrar por la fundación, porque ahorita no están aprobando proyectos nuevos por medio de la fundación, solo por OAF. Eso es uno. El otro es cómo funcionan los desembolsos, porque por lo general pagan después. Entonces, para ir trabajando y se necesitan fondos, ¿verdad? Por lo menos la fundación tiene la opción del sobregiro. Supongo que estas instituciones no aceptan el cobro de intereses, pero se negocia como en otros casos, que otro proyecto asuma el costo del interés. Y en este caso, lo de la exoneración sería del FDI, ¿verdad? Porque el 5% de la fundación no es negociable, sería el FDI lo que se exonere. Sí. Cuando son proyectos de cooperación, de colaboración, la fundación sí está teniendo la apertura para administrarlos. Es decir, estos proyectos para nosotros, y obviamente así son de cooperación, entonces sí se pueden igualmente administrar por la fundación. Debo resaltar, y gracias que hace la pregunta, y ahí se los iba a comentar cuando habláramos del Payment Management System, es lo siguiente. Si la universidad va a aplicar como beneficiario directo, no podemos administrar los fondos por la fundación. Resulta que la NIH cambió las directrices y por eso ahora se está usando este sistema. Nos tomó aproximadamente 6 meses a podernos registrar en este sistema y resulta que ellos no hacen depósitos de dinero a cuentas en las que no aparezca el nombre de la institución beneficiaria. Entonces, no podemos hacerlos a las cuentas de la fundación, tiene que ser con la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando hicimos esta gestión, que fue para un proyecto de Javier Contreras, imagínense, ya 3 años lo había administrado la NIH directamente con la fundación y tuvimos que pasarnos a la Oficina de Administración Financiera. Y efectivamente tiene usted razón, hoy en día la NIH no quiere que hayan cash, es decir, que los investigadores no tengan cash. Se tiene que hacer por como cost reimbursement. Entonces, tuvimos que gestionar en ese momento con la Oficina de Administración Financiera un préstamo. Fondo transitorio. Un fondo transitorio que ellos le llaman presupuestario y no hemos tenido dificultad para hacerlo porque ustedes tienen que hacer gastos para poder solicitar el reintegro de esos gastos. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En el caso ahorita que teníamos este proyecto del doctor Montero, estuvimos en contacto directamente con la Oficina de Administración Financiera. Ellos han mejorado en este sentido lo que es este manejo. Todavía creo que nos falta un poquito más porque bueno, esperamos que don Fernando tenga esta oportunidad y entonces la universidad irá aprendiendo administrativamente lo que esto es, pero no ha habido dificultad con respecto a la Oficina de Administración Financiera de facilitar este fondo transitorio. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que cuando se administran por fondos restringidos, la vicerrectoría por norma presupuestaria puede
declarar el proyecto de interés institucional y es exonerado completamente. Es decir, que no, lo que sucede es que hay que tener cuidado porque ese 8% que la NIH otorga, sí hay que reportarlo dentro de los informes técnicos. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ana, tal vez ahí nada más decir que usualmente a través de los fondos restringidos se exonera totalmente si la fuente no paga overhead. Si la fuente paga, pues entonces sí se hace efectivo ese overhead, pero hay fuentes de financiamiento que no pagan, que no aceptan cubrir nada de overhead. Entonces, en ese caso, pues se hacen las gestiones pertinentes, pero si lo paga, pues se tienen que incluir dentro del presupuesto. Se reconoce ese porcentaje de la administración de los recursos. Y volviendo a este anuncio de financiamiento, quería llamar su atención de que nos indica que no requiere un cost sharing. Al momento, creo que solo en una ocasión, con el doctor Jorge Azofeifa, que presentamos una propuesta con la Universidad de Indiana, sí hubo que poner algún dato de cost sharing, y lo que siempre hemos hecho, como sucede con el MISID, es que la universidad ubica en ese rubro lo que son los salarios de los académicos como un cost sharing, porque la verdad no tenemos datos de lo que cuesta un proyecto, es decir, cuánto puede costar los laboratorios, la energía eléctrica, el agua. Eso siempre lo hemos hecho como a modo de cálculo general, y aquí debo señalar que mi compañero Filiberto Vega es quien nos ayuda en eso, porque la administración de empresas no es como mi campo, pero entonces son detalles que nos gusta resaltar para que ustedes tengan pues claro cómo es que nos vamos manejando con eso. Entonces, bueno, ya casi para ir terminando, solo quería, voy a mostrar de nuevo, voy a compartir de nuevo la presentación. Existe una plantilla que en los proyectos, cuando vamos a calcular y vamos a solicitar salarios, complementos salariales, la NIH tiene esta plantilla donde se puede hacer los cálculos correspondientes. En esto también debo reconocer que nuestras contrapartes en los Estados Unidos siempre han sido muy han tenido la mejor disposición de ayudarnos en estos apartados. Siempre nos han colaborado, en algunos casos se encargan ellos de hacer estos cálculos con base en las discusiones y negociaciones que se hacen, pero es importante que si tenemos la oportunidad de preguntar y de contactar a contrapartes que nos instruyan sobre eso, sería muy importante. Por esa razón también nosotros siempre les decimos a los investigadores que le indiquen a sus contrapartes que la entidad de contacto es la unidad de promoción, es la vicerrectoría de investigación, para que nos comunicamos directamente de research administrators o grant officers directamente con nosotros, y así podemos manejar mejor las comunicaciones. Entonces eso es importante para que lo tomen en cuenta. Y también quería decirles que, bueno, ya les hablé del payment management. Al cambiar este sistema cambió muchas cosas, ¿verdad? Es decir, ahora no se puede tener dinero allí, como que supongo que ellos fueron dándose cuenta de que los dineros en las entidades generaban beneficios o qué sé yo, y ahora todo es simplemente lo que gastas, entonces pides el reembolso de ese dinero.
también quería darles a conocer que nosotros estamos registrados también en esta plataforma donde está registrado nuestro SEC, que tiene un código, está la universidad como una organización y también el Comité Ético Científico. Estamos ahí registrados, debidamente reconocidos. Y quería decirles, esto ya es papelería administrativa que requiere de la firma del rector. Entonces, siempre cuando hemos tenido contacto con otras universidades, siempre debemos llenar estos statements o commitments para ser socios, para ser un subrecipient, donde se anexa la información. Tenemos en algunas ocasiones que presentar certificaciones a contestar estos cuestionarios. Estos, en términos generales, siempre lo hemos hecho en colaboración con la Oficina de Administración Financiera, porque nos preguntan que si tenemos planillas, que cómo es el sistema contable, que si las cuentas están individualizadas, que si hay control sobre los costos de las cosas que se adquieren. Y toda esta documentación tiene que tener firma del rector. Todos estos documentos tenemos que enviarlos a la rectoría para firma. En algunas ocasiones hemos tratado de que se pudiera firmar en la vicerrectoría, pero generalmente dice legal representative, y nosotros en eso somos muy cuidadosos y siempre le pedimos a la rectoría que nos autorice estos documentos. También quiero señalar que a raíz de tener que llenar estos cuestionarios y de enviar la información a las universidades, hicimos una gestión con la Oficina de Administración Financiera y actualmente ellos todos los años nos suministran los estados financieros auditados en inglés para poder enviarlos a los Estados Unidos cuando es requerido. Entonces eso fue una gestión también importante que hicimos para poder cumplir con estos requisitos. Bueno, eso sería lo que yo quería compartirles. Siempre hay muchas cosas que quedan en el camino, pero siempre estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes. Ahí está mi contacto. No duden de acercarse a nosotros. Siempre tenemos la mejor disposición de brindarles nuestro apoyo. Veo aquí que está Ana Laura, que nos comenta que ella fue una de las que presentó su propuesta de estas para avanzar el Research Career Development Award, y le dimos nuestro respaldo. Fue una pena que no pudiera obtener los fondos, pero creo que fue todo una experiencia para ella y para nosotros también. Así que siempre a la orden en lo que se necesita. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, sino también queríamos aprovechar ese espacio, y aquí está Filiberto Vega, que es el otro compañero en la unidad de promoción, porque ahora en abril se va a hacer el lanzamiento del nuevo programa de la Unión Europea que se llama Horizonte Europa. Y entonces, pues queríamos decirle que nosotros estamos atentas para ver el lanzamiento de ese programa. Ese es otro lugar donde podríamos accesar fondos. Una de las cosas que sí tenemos que tomar en consideración, que para accesar esos recursos tenemos que tener alianzas con nuestras contrapartes en Europa, pero ahí hay muchísimas posibilidades de recursos. Vienen temas interesantes en cambio climático, en salud viene el tema de cáncer, viene salud corriente, digamos. Entonces hay muchísimas posibilidades con este programa. Los vamos a estar a través de la cápsula y a través del sitio web de la Vicerrectoría, dando a conocer las diferentes actividades que ellos tienen para el lanzamiento de este programa, para que ojalá que ustedes también lo vean y puedan participar en esas actividades y conozcan de qué posibilidades hay en el marco de este programa Horizonte Europa.
Entonces, y también a través de Filiberto. Filiberto, pues nosotros tenemos la oficina como dividida. Ana se encarga un poco más de la parte de los Estados Unidos de América y Filiberto más en el área de Europa. Entonces, para cualquier cosa, si en algún momento tienen alguna oportunidad o algo así con la Unión Europea, pues Filiberto ahí puedes apoyarlos en cualquiera de esas gestiones. Entonces, se los comunico porque esa es otra opción, pero sí tenemos que tener esas alianzas, sí tenemos que desde ahora buscarlas para ver en qué campos o en qué áreas podríamos entrar nosotros en colaboración a través de este programa. Ay, la muchacha está Laura de si gusta, adelante, ¿tiene alguna Laura. consulta? Ya la última, perdón. No se preocupe. Mientras, digamos, los investigadores solicitan que ustedes le colaboren, perdón, con la creación del usuario para buscar posibilidades, digamos, de las que hay en este momento, ustedes le avisan a los investigadores, a las unidades, ¿hay fondos en estas áreas o cómo funciona? Yo diría que, vean, yo he venido trabajando y tratando como de hacer búsquedas. No sé, en otros momentos he promocionado una base de datos que tiene el sistema de bibliotecas que se llama Pivot, donde hay una cantidad enorme de información sobre oportunidades de financiamiento. Pero mi alcance es limitado. Yo diría que es un trabajo en el que ustedes podrían trabajar. Es decir, son ustedes quienes deben acercarse a las plataformas y buscar, porque yo no puedo eventualmente tener ese conocimiento para medir el alcance de las posibilidades. Nosotros en la página web en el portal de la investigación siempre estamos publicando opciones de financiamiento. Entonces también les invito a que entren a esa sección que se llama financiamiento externo, para que ahí hay una cejilla con oportunidades que nos están siempre ingresando aquí a la vicerrectoría. Y una vez que tienen una idea o tienen este anuncio de financiamiento, compartírnoslo para poderles ir ayudando en lo que se requiere. También, Ana, habíamos comentado, y lo comentamos entre la oficina, que si alguna persona podría también en algún momento acercarse a nosotros, venir a la vicerrectoría y de alguna manera trabajar con temas, porque ustedes son los que saben cuáles son las, digamos, las palabras claves que tenemos que buscar, cuáles son. Entonces podríamos contactar una visita, una cita, una reunión, y poder ver qué podríamos buscar en conjunto para poderles ayudar en ese sentido. Entonces esa también sería, es un servicio que ponemos a su disposición. Enrique, ¿quieren? Sí, mi recomendación es apuntarse uno a los correos que mandan las agencias, que normalmente uno pensaría que pueden financiarlo. Entonces a mí, por ejemplo, me llegan los correos de los nuevos grants del NIH, del NIMH, del Medical Research Council, que es en Inglaterra, de fundaciones de personas con los trastornos que yo investigo. Y entonces a mí me están llegando cada semana, cada 2 semanas, las nuevas convocatorias, y así yo me entero, porque es que de verdad la Vicerrectoría de Investigación tiene 3 personas, ¿verdad, Ana Cristina? Sí, para esta trabajando parte, con sí. ustedes. Entonces, yo, de nuevo, más bien me parece que hacen muchísimo con tan poquita gente, y buscar uno los grants, y entonces cuando uno lo encuentra, conectarse con la Vicerrectoría, con la unidad que ayuda con todos los otros trámites que hay que hacer, ¿verdad? Yo personalmente recomiendo que las primeras propuestas sean en colaboración con un investigador afuera,
porque es una forma de aprender a escribir el grant, que también hay una forma de redactarlo, no es cualquier, o sea, hay que redactarlo de cierta forma usando las palabras que vienen en ese documento que les enseñó Ana Isabel. Entonces, la primera vez que van a pedir estos fondos internacionales, me parece mucho más fácil hacerlo con un colaborador con experiencia, porque además es muy importante tener datos piloto, ¿verdad? Entonces, ir manejándolo primero con esta persona, porque además entonces tenemos todo el apoyo administrativo de este colaborador afuera. Podemos administrar nuestros fondos con un subcontrato con Fundevi, con la fundación, en lugar de fondos restringidos, que es más complicado. Y ahí van agarrando cancha y entonces después tal vez quieran animarse a hacer una propuesta directa. Sí, por supuesto. Siempre la colaboración de las contrapartes en Estados Unidos es fundamental, porque para ellos, es decir, el incorporar a investigadores costarricenses también es importante para ellos. Entonces, eso les da un plus en las propuestas. En el término de salud, debido al tamaño que tiene Costa Rica, la posibilidad de rastrear a todos los miembros de una familia, son circunstancias que favorecen eventualmente el que se le tome en cuenta para estos estudios, digamos. Entonces es una buena oportunidad. Phil y luego don Werner. Sí, buenos días para todos. Solo quería ampliar un poquito sobre la Unión Europea, las distintas áreas de financiamiento. Bueno, este 24 de marzo es el lanzamiento oficial del nuevo programa marco de la Unión Europea, que es Horizonte 2020. El 24 de este mes se hace el lanzamiento oficial y es por 5 años. Y las áreas que se va a abrir son grandes áreas, ahí cabe casi que todos los proyectos. La primera es adaptación al cambio climático, incluida la transformación social. Luego viene un área de cáncer exclusivamente. Luego viene ciudades inteligentes y climáticamente neutrales. Luego viene un área de océanos, mares, aguas costeras e interiores. Luego viene salud y alimentación de suelo, bueno, esta salud a través de todo lo que tiene que ver con cosecha, post cosecha y demás. Luego hay un área en las artes, que es cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Seguridad civil para la sociedad. Luego viene la parte de TICS, mundo digital, industria y espacio. Luego viene clima, energía y movilidad. Luego una gran área de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Y por último, el área número 11, que no es precisamente como proyecto, sino más bien son las acciones Marie Curie, que estas se especializan básicamente en fortalecimiento de capacidades para intercambio, becas, postdoctorales, doctorales, maestrías, etcétera, etcétera. Esta gran área aquí de acciones Marie Curie, hemos tenido varios proyectos ya financiados bajo esta área y la coordinamos con la Oficina de Asuntos Internacionales, que tiene que ver muchos aspectos de intercambio. Entonces, esas grandes áreas son las que se van a abrir en este momento y, como decía, se abre ahora a partir del 24 de este mes, y al igual que el NIH, también la Unión Europea tiene sus plataformas, tiene sus formas de presentación de los proyectos y, al igual que Ana Isabel lo ha expresado, también existe con mi persona ese apoyo a los investigadores a la hora de formulación. Y aquí reitero lo que dijo Ana Isabel y lo que dijo Henriette. Es importante que ustedes nos hagan saber cuándo tienen un contacto. Usualmente estos proyectos, igual que lo dijo Henriette anteriormente, ya tienen contactos o consorcios donde ustedes quieren participar, y es importante que ustedes nos hagan saber para poder dándoles el seguimiento desde la formulación del proyecto. La Unión
Unión Europea es una de las áreas que financian, pero sí hay muchas otras entidades aparte en Europa que también se les puede apoyar. El Instituto Clodomiro Picado ha sido financiado con otras áreas, la Wellcome Trust, por ejemplo, otro sinfín de organizaciones en Europa que también llevan sus truquitos a la hora de formulación de proyectos y tienen sus propias plataformas. Entonces ahí nosotros damos el apoyo, pero sí es importante que nosotros conozcamos que ustedes van a participar para poder nosotros meternos a esas plataformas y ver cuáles son los requisitos para no solo la formulación, sino para a la hora de qué requisitos si tienen que llevar firmas, no tienen que llevar firmas y cómo esas firmas se pueden dar, si los recursos se pueden administrar por la fundación o por OA, por todas esas cosas, es importante conocerlas de antemano. Eso es lo que les quería decir con relación a la parte europea. Don Werner. Sí, una última pregunta para Yeti. Yeti, vos que tenés tanta experiencia con estos grants NIH, así, vos has tenido, o supongo que sí hay, y experiencias, digamos, estoy pensando, para optar por un financiamiento, generalmente uno debería, digo yo, siempre identificar cosas que hacen, por ejemplo, a Costa Rica única, es decir, ¿por qué nosotros tenemos que investigar esto en Costa Rica? Y para identificar esos puntos que nos confieren esa característica única, muchas veces uno necesita tal vez un fondo pequeño para lograr eso. ¿Vos tenés experiencia con financiamientos así pequeños, como exploratorios, para identificar estos puntos que tenemos en Costa Rica y que ningún otro tiene y que nos dan precisamente esa posibilidad de optar por fondos tal vez ya más grandes? Sí, lo que sí es súper importante, porque como decía antes, uno no pide un grant, un R01, sin tener datos preliminares y hay que ponerlos. Entonces, yo no he obtenido grants del NIH para datos preliminares, pero sí existen. Los datos preliminares los hemos obtenido con otras agencias financiadoras, con fundaciones como la NARSAD o Alzheimer Foundation, o estos que les acabo de escribir en el chat, que son del Medical Research Council de Reino Unido. Son grants mucho más pequeños, y tal vez por 1 o 2 años, donde uno lo que hace es solo obtener esos primeros datos, ¿verdad? Primero demostrar que uno puede hacer lo que dice que uno va a hacer, que hay que ponerlo en el grant. Y después decir por qué es importante hacerlo en Costa Rica, o sea, qué nos hace especiales, ¿verdad? Que el tamaño de las familias, que el tipo de cáncer, que los registros genealógicos, que los registros civiles, que el EDUS de la caja, por ejemplo, en salud, ¿verdad? Entonces, ese tipo de grants sí son muy importantes. Cuando tuvimos los dos de educación, sí obtuvimos grants de reinserción. Por ejemplo, ese de Javier, que fue para trastornos de ansiedad, que le permitió tomar suficientes datos para después una propuesta de mayor tamaño. Mentira, sí obtuvimos una que para Alzheimer fue una propuesta chiquitilla de la Fogarty y fue para sacar datos preliminares. Warner, de hecho la R21 puede ser utilizada para eso. La R21 es para 2 años y creo que el monto máximo por los 2 años es de $300,000. Esa no requiere que usted en la propuesta incluya datos preliminares, porque justamente es exploratoria, es ir al phishing, ¿verdad? Entonces esa le puede servir. Y sí, yo creo que en todos los grants del NIH hay que justificar por qué se tiene que hacer en otro país y por qué Estados Unidos no lo puede hacer. Eso creo que en todos los grants, ¿verdad? Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque muestra una cosa de Estados Unidos, ¿verdad? Que no van a invertir acá, mientras que el que hicimos con el Medical Research Council de Reino Unido era el contrario, era cómo ese grant nos iba a ayudar a desarrollarnos nosotros. Sí.
Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que busca cada agencia, ¿verdad? Para escribirlo de esa forma. Entonces, en Europa y en Reino Unido en general, no es por qué vamos a hacer el grant en Costa Rica para ayudarles a ustedes. Más bien es cómo ese grant va a ayudar a Costa Rica en Europa. Sí. En Estados Unidos es por qué lo vamos a hacer en Costa Rica si la plata es de Estados Unidos. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que realmente es importantísimo tener estudios exploratorios porque el éxito de usted está compitiendo internacionalmente y si usted quiere ser exitoso tiene que identificar precisamente, es decir, lo que yo voy a hacer en Costa Rica no lo puede hacer nadie más y a veces esos son los fondos que nos hacen falta, a veces siente uno, digamos, para echar a andar un proyecto más grande usted tiene que identificar esos nichos que son únicos. A veces, no sé, la misma, creo que a veces a mí me genera un dilema porque los fondos que obtiene uno en Costa Rica, por ejemplo, a través de Vicerrectoría, eso es lo que permiten muchas veces, pero a veces también se ve uno enredado ahí porque quieren que uno haga algo novedoso con casi nada de plata y realmente lo que puede hacer con casi nada de plata que le dan aquí es identificar esos puntos únicos tal vez para optar por financiamiento internacional. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que mencionar, que indicar, sino más bien yo creo que damos por terminado el conversatorio y le agradecemos mucho a doña Henriette, a Ana por la presentación y a todos ustedes también que intervinieron y que entre todos pues pudimos realizar este conversatorio porque es con la experiencia que todos vamos teniendo que podemos ir enriqueciendo cada día más y pues conocer de las experiencias de los demás para que podamos poder continuar, digamos, y poder accesar a mayores recursos. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Como quedó grabada la sesión, entonces ahí vamos a ver en qué momento lo podemos subir. Esperemos que entre hoy y mañana. Y de veras, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes y a Yeti y a doña Eugenia, que también está con nosotros el día de hoy. Y ahora doña María Laura, estábamos despidiéndonos, doña María Laura, qué dicha, para que le paso la palabra, doña María. Muchas gracias. Primero que nada, pues felicitar a Yeti, que siempre es tan sobresaliente y que nos puede ayudar tantísimo en la consecución de fondos, que es algo tan importante para todos los investigadores. Básicamente en este momento estamos con investigadores del área de salud, pero es importantísimo que saquemos a la universidad hacia un financiamiento externo, hacia ganar grants. La vicerrectoría siempre quiere ayudar a todos, pero el presupuesto no alcanza y eso no es una mentira para nadie. Así es que, Yeti, muchísimas gracias por tu apoyo. Sos una persona de verdad líder. Más bien, te van a llover las preguntas, te van a llover los telefonazos porque la gente sé que quiere sacar la investigación y ser favorecida con fondos externos. Entonces, muchas gracias. Y pues disculparme que no estuve inicialmente en la charla, estaba en una reunión que había convocado Rectoría, pero expresarles que desde la Rectoría y desde la unidad de promoción y desde los investigadores que sabemos que tienen tantísimo expertise, estamos para apoyarlos a todos en consecución de fondos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos y estamos a las órdenes aquí en la unidad de promoción y en la vicerrectoría en general por cualquier cosa que podamos colaborar con ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, Yeti. Dios. Un abrazo. Bueno, Dios. Muchas gracias. Está bien.